Listo, hola, ¿cómo están todos? Como veníamos haciendo las anteriores cámaras de Gestel con la compañera Caterine, hoy vamos a tener más como eh, el diagnóstico que le hacen a los pacientes. Sabemos que las dos anteriores cámaras de Gestel eran anamnesis inicial, que es como un rapport, conocer al paciente, pues hacerle preguntas inducidas de cómo hace, por qué vino a consultorio, cositas así, cositas que usted tiene que averiguar para poder poner en el historial o el triaje que se le va a hacer al paciente. Lo segundo fue el historial clínico, el historial del paciente, pues lo familiar, lo anterior, la línea de vida. Son, esas cámaras que hacemos son 5 videos apenas, son cortos, pues eso es solo como una introducción a lo que uno debe hacer con el paciente a la hora de tener las sesiones psicológicas. Eso no es como la definición de todo lo que se debe hacer dentro del consultorio, ¿no? Usted expandirse más. Eso es como un ejemplo de lo que ustedes van a hacer con el paciente en sus actividades. Lo que viene siendo lo primordial, el rapport, que es muy importante para ir conociendo al paciente y poder conectar con él. Eh, También es muy bueno o importante tener esa conexión con el paciente. Por eso esas dos primeras sesiones se basan en eso, para poder generar esa confianza y ese vínculo con el paciente para que pueda generar ese vínculo y se pueda abrir con el paciente. Cada que has visto, que has experimentado por eso, esas dos sesiones psicológicas que tenemos acá en ese momento. Pues sí, me han servido bastante. Siento que de alguna manera uno saca lo que tiene guardado por allá adentro. Obviamente tenemos que tener en cuenta que son historias inventadas, pero uno no tenemos que ser realistas. Uno muchas veces dentro de la historia disfraza también los traumas o los problemas que uno tiene. Entonces, de alguna manera, pues eso también es como una especie de catarsis para uno mismo, para uno sacar camufladamente lo que uno siente, o sea, las frustraciones, las ansiedades, los miedos, no sé, alguna depresión que uno tenga, que uno no la quiera como contar, uno la disfraza con alguna historia y ahí poco a poco la va tratando, la va ganando. Pues hoy vamos a hacer más como una reestructuración cognitiva, o sea, moldear esos pensamientos que tiene el paciente. Podemos ver que eso viene desde la infancia. Uno no lo puede cambiar porque uno tiene esa conducta, pero sí podemos moldearla, o sea, darle un pensamiento diferente, que es lo importante. Lo que queremos hacer en un paciente es buscar que moldee esos pensamientos, porque ya los pensamientos están ahí, porque las actuaciones vienen desde la niñez, ¿sí? Y el aprendizaje de la niñez no se cambia de la noche a la mañana, eso tiene que ir a sus procesos y poder saber moldearlo. Pues vamos a seguir la sesión hoy normal como paciente y como psicólogo, donde vamos a ver eso de la reestructuración cognitiva, mirar qué trabajos se vienen haciendo con la paciente y cómo darle, no tanto un veredicto, pero sí darle como ya señales de qué es lo que va viniendo o se va evidenciando en la paciente. Como podemos ver, la paciente o la protagonista que viene siendo Kate en esta historia, ella dice que tiene TAD, ¿sí? No, TDA, perdón, TDAH. Y se puede identificar ciertas cositas. Podemos ver como la hipercorrea, que o sea, que la paciente habla demasiado. Sí, eso pasa. Citación motora, o sea, que se mueve demasiado. que no controla las manos. Ciertas cositas están identificando ahí. Uno no solamente con lo que dice el paciente, dice, no, ya tengo eso. También tienen que mirar los gestos, la forma como mira, la forma como se mueve, cómo llega al consultorio, cómo viste, si es adecuado para la sesión psicológica. Todo eso hay que notarlo, identificarlo, ¿sí? Y tomar nota. Y tomar nota de muchas de las cosas. Entonces, usted como psicólogo debe notar todas esas acciones que hace el paciente dentro del consultorio, que son muy importantes, o sea, le está dando una señal, eso es el lenguaje corporal,
y facial también, que es muy importante. Pero ya eso es para otro cuento, porque más hay que estudiar más, mirar las dimensiones. Bueno, vamos a seguir con la sesión de hoy. Ya viene siendo la tercera, queda faltando la cuarta y la quinta. Ya la quinta viene siendo más como dar el diagnóstico final de qué es lo que tiene el paciente, cómo mejorar, cositas así. Hola, Kate, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, me alegra que hayas venido el día de hoy. Se ve que estás enganchada en este proceso terapéutico. Me fascina que vengas a buscar como ese método de ayuda, pues por lo que te está pasando, que estás viviendo. Cuéntame cómo pasaste este fin de semana, cómo te ha ido este mes anterior. Muy bien. Pues sí, el fin de semana pues tratando también de lidiar con el genio de mi mamá, porque de alguna manera pues ella está en este momento, como no sé si te había comentado que nosotros nos fuéramos de casa. Entonces ella es muy controladora y está en este momento tratando de organizar todo, que quede así milimétricamente estético. Nos pusimos a armar el árbol de Navidad. Entonces yo lo quería armar de una manera porque pues o sea, se supone que iba a ser un trabajo entre las dos, íbamos a compartir, íbamos a hacer un momento de conexión. Y a ella no le gustó como la manera en la que yo lo estaba haciendo, entonces hubo un momento de frustración en el que yo ya dije, ay, no, empecé a sacar lo que le diga, yo simplemente le empecé a abrir las cositas y ella ya que lo pusiera, pero no fue algo como tan gratificante como yo me lo imaginaba, como que, listo, vamos a ceder las dos. Ella va a ceder el control de que todo esté perfecto y yo voy a ceder en tenerle paciencia. Entonces, pues sí, y también pues lidiando con el insomnio, porque ella en ese momento está tratando de buscar como otros medios para cambiar las pastillas. Sí. Porque sí, la verdad, pues se ha vuelto muy independiente de las pastillas para dormir. Entonces, cuando no se las toma, pasa una noche tremenda y al otro día, obviamente, el cuerpo no es el mismo, el genio no es el mismo, la actitud con las cosas que haces, con las cosas que se le olvidan y pronto son problemas de ella, pero entonces ya se convierte en míos porque entonces ella me echa la culpa a mí, ay, vea que si usted dijo esto, me hago entender. Sí, sí, sí. Entonces, sí, como te digo, lidiando pues como todo este resto de semanita y el fin de semana también con eso. Yo porque soy una persona que tengo una infinidad de paciencia que definitivamente no me cabe en el cuerpo. Pero ¿cómo te sigues sintiendo con el tema de tu mamá? O sea, de todo lo que te está pasando, ¿cómo no te está afectando a ti o te está afectando por el momento? Pues me afecta en el sentido de que uno quiere buscar momentos en los que quiere compartir con ella. O sea, por ejemplo, es muy triste para uno, siendo hijo único, tener que abrazarla. O sea, ella estaba organizando unas cosas ahí en la cocina y yo llegué y yo la abracé de la espalda y ella no respondió. O sea, no me respondió al abrazo. De manera Frontal. Ni siquiera pues así de espaldas, uno como que soba la mano, no sé, responde como de esa manera afectiva, porque uno trata de buscar como un momento de conexión, como de conectar afectivamente con esa persona. Yo sé que el lenguaje del amor de mi mamá es el servicio, y yo trato de entender eso y trato de hacer cosas buenas por ella para que ella vea que si a mí me gusta el amor en el que me muestran, en el que me tocan, en el que me soban, me dicen cosas bonitas y a ella le gusta el amor en donde yo haga cosas por ella, de alguna manera, o sea, como que demostrarlo de ambas partes. Pero si no, uno no recibe ni siquiera un gracias, o yo te quiero. O sea, el único momento en el que tenemos como esa conexión es cuando nos vamos a despedir de noche, porque nos damos un besito en la mejilla, de, ay, feliz noche, Dios te bendiga, te amo. Pero a veces yo me pongo a pensar y yo, pero es que ese te amo es una como, o sea, si nos ponemos a hacer un recuento de las acciones del día, ese te amo es como un cliché, como una palabra más como Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén, y ya. No es un sentimiento que uno diga, es que yo amo a mi mamá, yo a ella la amo, la adoro, la quiero, o sea, y me duele es el hecho de que a veces siento que como que no estoy recibiendo ese mismo amor por la misma forma de ser de ella. O sea, el afecto no es como correspondido a lo que tú piensas de ella.
podemos identificar que tu mamá en esos momentos o está pasando por algo o no se ha liberado de algo. Entonces, está como en ese momento de que te puede dar ese amor, pero no de la forma que tú quieras. No, es que por eso te digo, yo eso lo entiendo y yo por eso trato de hacer actos de servicio con ella, ayudarle, explicarle las cosas, pero yo pienso que si uno lo está haciendo de buena voluntad y uno lo está haciendo bien y ella está recibiendo ese amor que es el que ella está de alguna manera acostumbrada, al menos un gracias uno puede dar, o al menos una, hey, valoro mucho eso que estás haciendo por mí, pero nada, pues, o sea, es como si fuera para mí, para ella, si yo lo que estuviera haciendo es como una obligación. Y yo creo que las dos somos personas muy adultas para entender que para mí no es una obligación estar detrás de ella arreglándole las cosas. Ella debería estar de sus cosas y yo como persona independiente también estar pendiente de mis cosas. Pero dentro de mí, yo digo, no, vamos a tenerle paciencia, vamos a explicarle, vamos a ayudarle, vamos a buscarle, vamos a hacerle esto, no sé, a barrer, trapear, a sacudir, recoger el desorden que el celular esté así, yo lo dejo así, entonces para que ella no se empiece a estresar y no empiece a sentir esas cosas. Y volvemos otra vez a lo mismo, me empiezo otra vez a cargar y me empiezo otra vez a guardar las cosas y me empiezo a guardar como esa rabia, esa frustración y sentimientos que a veces me provocan como irme para donde mi abuela, dormir todo el fin de semana y que ella se quede allá sola arreglando, o no sé, lo cualquier cosa. ¿Cómo haces para liberar toda esa tensión emocional? Aparte de tu abuela, me dices que si puedes, te puedes ir donde ella, pero si no estuviera ella, ¿cómo haces tú para poder liberar toda esa tensión emocional con el tema de tu madre? ¿Qué motivos tienes? No. No la libero. La libero ya es cuando se me sale, o sea, yo tengo un límite de paciencia. Y cuando ya ese límite de paciencia ya se agota del todo, como que ya estoy en mis momentos más límites, yo ya ahí sí se me sube la voz y entonces ya se forma un peo más grande porque entonces ella ya me dice grosera, es que sí, idea, es que usted no me respeta, entonces ya ella se hace al papel de la víctima, al papel de que yo la estoy respetando y ella no entiende que es que ella es la que me está llevando a ese límite porque yo me aguanto. Yo no, ella me dice, dígame las cosas en el momento en el que me las tenga que decir, que a mí me da la rabia en un momentico y ya después se me pasa. Pero es que no soy capaz. O sea, yo siento que yo quiero decirle, pero no le digo. Aún así, hay que tener en cuenta que mi cara lo dice todo. Mi cara gesticuliza cuando yo tengo rabia y ella se da cuenta de eso. O suspiro, o suspiro. Entonces ella mismo empieza, claro, ahí está, entonces todo se vuelve un problema por todo lo que yo hago, si es bueno, si es malo, si lloro, si no lloro, y usted por qué está llorando, ya que le pasó, ya que bicho le picó. Yo, como así, somos seres humanos, podemos llorar en el momento en el que tengamos necesidades de llorar. Kate, te voy a recomendar algo que nosotros como los psicólogos cognitivo-conductual utilizamos o le hacemos a los pacientes, que es una carta no enviada. Vas a poner la carta a la persona que se la quieras enviar, o sea, no se la vas a enviar, solo la vas a tener ahí. Y esa carta vas a poner todo lo que tú sientes o sentir en ese momento. Tal día, fecha, hoy vi eso, pasó eso con mi madre, me he sentido así, así. Sí, ahí vas liberando esas emociones que estás viendo y las vas a implementar en esa carta. Y ahí vas a ver todo lo que tú estás sintiendo en ese momento y todas esas emociones. ¿Sí? Yo lo que hago es que cuando ya tengo mucha rabia o así, me pongo a rayar en una hoja de cuadernos. Y ahí llega un punto en el que la hoja de cuadernos se rompe y yo digo, Pues está dando mucho estrés y eso te genera esa ansiedad. Entonces empieza de una forma u otra liberar esa tensión que tienes con el tu madre problemática. Pero te digo, en la carta de enviada vas a hacer eso como tarea, hacer, escribir esa carta de todo lo que estás sintiendo y esas emociones que te van a hacer con el tu madre.
¿Qué has hecho para poder identificar o modificar esos pensamientos de tu madre? Para que esa tensión que tú tienes con ella no te esté afectando más. O sea, ¿qué manera o qué otros medios has buscado para poder ayudar a tu madre con esa problemática que están viviendo dentro de la casa? Los problemas, las discusiones. Pues no sé, hacer los ejercicios con ella, ayudarle a hacer ejercicios de respiración, de que, por ejemplo, un momento en el que sí se ha conectado es cuando hemos ido al parque, pues en mi hay una zona con una canchita que es como un parquecito infantil y hay unas banquitas, entonces ella va con una jarrita, entonces se descargan la tierra y entonces yo también me siento. Pero es que es muy charro porque cuando hacemos eso, lo hacemos en silencio. O sea, no es un momento como de que nos pongamos a charlar, así como viejas amigas, no. Nos sentamos, echamos de la agüita, nos descansamos, ponemos los pies en la tierra y ya. Le compré, yo la verdad estaba muy desesperada por la cuestión esta el hecho de no dormir. Yo vi videos y cosas, le compré la abuela, unas bolitas de laurel para que se acabe, empiece a reemplazar el, la parte pues de las pastillas, porque ya me dijo, me siento mal porque si no me tomo las pastillas no duermo. Entonces eso es como una dependencia ya prácticamente a ese medicamento. Le compré ashwagandha, que es como un adaptógeno que sirve para bajar los niveles de estrés. Llegué a un punto de que la quería ayudar tanto que yo de mi plata le compré una cosita, un doblecito de hojas de coca, de la que uno mastica, para que hiciera unos tecitos de hoja de coca para relajarse, porque pues, si tienen su potencial alucinógeno y todas esas cosas con ese montón de pendejadas que les mezclan, yo me imagino que desde la parte medicinal pues también deben de servir. Y por esa misma línea le compré un aceite esencial de CBD, que es como no es del cannabinoide que lo pone uno como loco, sino que es como el que lo relaja, para que el sistema, porque como ella se mantiene tan alterada y tan ofuscada y tan ansiosa, Sí. como para que empiece a relajarse, a aprender a respirar, hacer ejercicios de respiración con ella, ejercicios de relajación, escuchar música así relajante con ella. Pero eso es como por momentos. O sea, eso es como al finalizar del día o al mediodía o así, pues cuando tenemos como el tiempo de contar. El problema es de encontrar el tiempo para conectar. Kate, yo te voy a detener ahí, discúlpame si te interrumpo. Listo, ya se habla, pongamos aquí, disculpa si te vuelvo el celular. Ya hablamos de tu mamá, vamos a hablar de ti. ¿Cómo eres tú cuando no estás con tu madre antes de ella venirse de Estados Unidos acá a Colombia? Eh, pues yo soy desorganizada en esa parte, pero dentro de mi desorden yo tengo mi orden. Sí. No sé si, bueno, no sé, es algo raro. Eh, pero, por ejemplo, yo me acuerdo que yo sí salía más con mis compañeros, salía con mis amigas, no sé, a Caldas. Antes vivía en Itapí, entonces nos íbamos para Caldas, o a comer helado, o así, o para la estrella, o para tablar, o así. Eh, pero como desde lo que hace que ya viene los fines de semana, pues son con ella, con mis abuelos, con ella, con mis abuelos. O sea, cambió tu forma. Sí. De alguna manera, pues yo siempre soy muy responsable con las cosas que consumo, los alimentos y todas las cosas. Yo preparo y tengo buenas sazón, yo cocino, pero llevamos 4 meses en los que no comemos en la casa con comida cocinada, sino que pedimos domicilio. No en bolsillo tampoco que aguante tanto. Económico. Sí. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo siempre trato de mantener mi ropa así súper organizada. O sea, yo puedo ser muy desorganizada en muchas cosas, pero mi ropa bien me gusta mantenerla así, no sé, organizar es como una obsesión rara que tengo.
pero entonces ella me va y me cuelga cosas no las tiene que colgar, o por ejemplo, ella va a hacerme como, ay, vea usted, ¿por qué no organiza esto así? Ay, vea usted, ¿por qué no organiza? Como sugerencias sutiles, pero que como con esa pullita. ¿Qué más? No, y siempre he sido pues muy juiciosa en la universidad. Por ese lado sí, no va a cambiar pues el comportamiento en cuanto a lo intelectual. Lo que yo sí veo es que, por ejemplo, yo sí he notado que yo sí me enfrasco más en las cosas de la universidad, me enfrascarme más en las cosas de la universidad como para prestarle atención. Lastimosamente llega un punto en el que lo saturan tanto a uno que uno ya se mete como en le dice a uno, ay, vamos al centro. Yo, ay, mami, tengo que hacer un trabajo tan largo. Y mentiras que yo ya lo hice, pero me quedo en el computador haciéndome la boba, viendo videos o alguna pendejada. Puedo identificar en ti, de la pregunta que te hice, que ya algunos de tu inconformidad va ligado a tu mamá. Sí, porque es que de lo que yo te dije la vez pasada, de lo que hace que se murió mi papá, la única persona que me quedó a mí fue mi mamá. Y mi mamá siempre representó la autoridad en la casa. Siempre representó ese Cuando tu papá falleció, ¿a los cuántos años se fue tu mamá para Estados Unidos? No, ya se había ido Ya se antes, había ido. ella ya lleva 13 años viviendo allá. ¿Cuántos años viviste tú sola en Medellín sin tu mamá? 6, 7 años, no mentiras. Sola, que ya lleva 14. Uy, yo llevo viviendo mucho tiempo, 7 años. Pero 7 años viví sola. mira la pregunta que te dije al principio. Hablamos de tu mamá, hablemos de ti. Pero cuando digo hablamos de ti, incluyes a tu mamá. No, porque es que yo hago las cuentas de lo que hace que ella se fue. Entonces ella se fue y yo después me fui a vivir con mi papá. Mi papá se fue a vivir con mi abuela porque él se enfermó. Y ya de ahí yo me fui a vivir con mi abuelita. Yo con mi abuela viví 2 años y ya de ahí me fui a vivir sola. Viviendo sola llevaba 5, 6 años. No, yo le digo, tú me manifiestas a mí que vienes al consultorio por lo del TDAH, pero terminamos siempre dialogando que tu mamá eso, tu mamá lo otro, mi mamá hace esto, quiere que yo haga esto. O sea, podemos leer o identificar que algo no está inconforme contigo con el tema de vivir con tu mamá. Y eso puede que te esté como que molestando. Te está generando eso, te está generando el estrés. ¿Cómo vas con el tema de tus compañeros? Me dices que salías mucho con ellos. ¿Sales con ellos ahora? Entonces hay una inconformidad con el tema de tu madre, porque es la que te está, no digo que te está afectando, ni tampoco que la eches de la casa, ¿no? Pero sí hay como un compás ahí de que esa libertad que tú tenías ya no la estás viviendo por el tema de estar con tu madre. Eso es lo que vamos a concluir, lo que vamos a llevar. ¿Qué o qué síntomas o qué pensamientos estás teniendo tú ahora que estás viviendo con tu mamá? ¿Cómo te está haciendo eso? ¿Cómo te está afectando? Necesito que me cuentes. ¿Duermes bien en las noches? Sí, desde mi ventana tengo una vista muy bonita, pero como no tengo, porque no tengo cortinas, pero me puse yo a pensar que realmente pues esa vista como que me ayuda a madrugar bien, a levantarme con el sol y a dormirme con las estrellas. Entonces, no sé, estoy pensando en poner una cortina. Y como alimentándome bien, pues sí, dentro de lo que cabe. La alimentación. ¿Cómo va su alimentación? ¿Cómo es esa alimentación? Bien, moderada, mal. Pues es que vea, por ejemplo, yo salgo de la casa por ahí tipo 6:30, 6 de la mañana, y yo no desayuno. Pero si vengo a comer pues acá en la universidad, aunque yo no traigo coca.
Entonces en el almuerzo, pues no sé, uno se embolata con cualquier pollito, una presa de pollo, un perrito, no sé, cualquier cosa así. Entonces, y ya en la comida, pues por ahí le quitan de unos churros, unos chorizos, unas cosas. Entonces, mi mamá me dice, ay, vamos a comer. Entonces, sí. El tema de tu mamá, cuando llegó, lo sigo repitiendo, ¿cómo te hace sentir a ti? ¿Qué cambios ves cuando vivías sola ahora que estás viviendo con tu mamá? Sí, es verdad, esa ansiedad y temor de no ser suficiente. Siempre ese ha sido uno de las constantes de mi vida, no ser suficiente, no ser merecedora de ella, porque no, yo nunca voy a ser perfecta para ella. Y entonces eso es muy triste porque de alguna manera, pues, o sea, uno quiere que la persona que está con uno todo el tiempo lo acepte a uno tal como uno es, y ella no lo va a hacer. Entonces uno busca cambiarse a uno mismo y hacer cosas que a uno no le gustan para agradarle a ella. Y sí, a veces no me gusta hacer las cosas que a ella le gusta hacer o que le gusta estar. Bueno, a mí me gusta mi vida. Me gustaba mi vida antes de que ella estuviera. Y obviamente, pues, pero es que eso es un problema, un conflicto que viene desde hace mucho tiempo. Porque yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña, cualquier cosa que pasaba conmigo, con el colegio, con la distracción o así. Ella me decía que yo era una descuidada, que yo era una que malagradecida, que todas esas siempre han sido como más las imperfecciones que me han encontrado a mí que las cosas positivas. Entonces eso es algo que me ha acompañado desde muy pequeña. ¿Cuáles imperfecciones? Las que ya me ve, cualquier cosa que sea desorganizada, que sea, no sé, que no haga las cosas a tiempo, o que de pronto tome mi tiempo para hacer las cosas. Yo, hombre, yo pienso que yo tengo muchas cualidades. Yo soy inteligente, yo soy amable, tengo paciencia, sé enseñar a las personas. No sé, yo en mí puedo sacar muchas cualidades. Soy amorosa, soy tierna, soy muy cariñosa, pero ya no es todas nada de esas cosas, de hecho, se fijan los defectos. Y yo soy capaz de reconocerle a ella todas las cualidades que ella tiene y ella es capaz de reconocerme a mí. Y eso ha sido siempre. Mientras que mi papá, de alguna manera, él, que sí estaba conmigo, que sí estaba al lado mío, que sí, sí me reconocía todas esas cosas. Tu mamá no. No. Mi mamá era la parte que le decía, es que si yo le reconozco que usted se duerme en los laureles, y eso me lo decía ella. Es que si yo le la sobo, usted se relaja. Yo, que tiene que ver una cosa con la otra, el hecho de que yo me sienta admirada por mi mamá. Si yo tengo dos figuras que son importantes para mí, y eso lo he pensado siempre, porque me tiene que ver una de las cualidades que tengo, porque mi papá también me veía defectos. Mi papá era los que decía, es que yo no entro en la pieza de ella porque me muerde el zapato. Pero mira la manera en la que lo decía él y mira la manera en la que lo decía ella. Es que ella es muy desorganizada, es que ella no se merece nada de lo que tiene, es que no están en la almohada porque, pues, o sea, me voy a entender. Eh, porque usted todo se está rodeado de mugre, no sé, cualquier cosa. Eh, Mientras que él de alguna manera me corregía, me decía las cosas, pero de una manera que a mí me llegaba. Por eso yo dije, cuando yo perdí el año, a mí me dolió más perderlo por mi papá que por mi mamá. Que yo dije, mi mamá me pega y a mí me quedan las nalgas marcadas y ya. Me dolió la parte de haber decepcionado a la persona que de alguna manera sí me entendía. Ella no. No te comprende tu mamá. Te iba a decir yo, esas acciones que tiene tu mamá, o sea, esas palabras, ¿las piensas o no se le piensas? No las pienso y ella las dice.
Es que esa es la cuestión. ¿Y cómo Que te fuera, afectan esos pensamientos? me, que- ¿Cómo te afectan a ti esos pensamientos? pues me afecta el hecho de que, por ejemplo, yo también estuve mucho tiempo pensando en eso, en lo del merecimiento. Porque yo al principio, cuando me llegó lo de la herencia de mi papá, yo era pensando, y yo, pero es que yo no me la merezco, yo por eso no trabajé ni un solo día. Yo no me maté en una sola neurona como lo hizo él. Yo no, yo esto no me lo merezco. Entonces ella empezó a decirme, ah, claro, sacando la parte, ¿cómo se dice? Despectiva. Claro, póngase a decir esas cosas y verá que le pasa alguna cosa con esa casa, o que le pasa alguna cosa con esa planta, o que póngase a decir esas cosas, mándale ese mensaje al universo. Claro, es que como siempre anda diciendo cosas que no. Yo, pero vos de qué venís, entonces hubo una vez en la que yo la confronté. Yo le dije, yo, pero vos de qué venís a hablar, de que yo le mande mensajes al universo. Si vos toda la vida me has dicho que yo no me merezco nada, toda la vida me han dicho que yo no me merezco la universidad en la que estoy, no me merezco el colegio en el que estudié, no me merezco ni los lápices, ni los cuadernos, ni nada que me compró. Solo fue el mismo cuento que usted me echó, toda la vida me he echado el mismo cuento. Entonces, como me venía a mí a cambiar el discurso, ya cuando en este momento sí tengo que el universo, Dios, Alá, Buda, no sé, mi papá, no sé, pues por acción divina me llegó a mí entonces lo del Ares, entonces ahí sí me lo merezco, ahí sí. Y no estoy hablando de la cuestión de plata, que sería la cuestión de plata, es cuestión de sí, del discurso. No, no, sí, te iba a decir que lo que podemos ver en tu mamá es que tiene creencias. ¿Sabes qué son las creencias? En la psicología, nosotros los cognitivos conductuales Sí, sí, están los pensamientos automáticos negativos, los que tenemos, que llegan de una, pensamos eso y de otro, pero también están las creencias. Entonces está la creencia y la acción que hace esa creencia. Puedes ver que tu mamá en ti pone una creencia, o sea, de que tú no haces nada bien las cosas, o si te pone en esa posición, debes hacerlo bien, porque si no lo haces bien, a futuro lo vas a hacer mal. Y esa creencia te la está implementando a ti desde pequeña. Entonces, por eso no te sientes como con esa conformidad de lo que dice tu mamá. Ah, mamá, yo saco un 5, pero tu mamá dice, sí, sacas un 5, pero ya tienes que seguir sacando 5. Entonces, el día que no saques ese 5, pues es una, disculpa la palabra, mediocre. una mediocre, una mala, porque me sacó un 4 y se venía sacando 5. También podemos que venga con un tema de perfeccionismo contigo, ¿sí? No conmigo, con la mamá, con todo. Y ese perfeccionismo que tiene tu mamá contigo te está afectando, te está dando como que ese golpe, porque tú todo lo que haces, si es buscar la aprobación de ella, ella la va a ver mal, ¿no? Y esa creencia que tiene tu mamá sobre ti, de que tú debes de hacer las cosas bien, que si no las Yo haces era bien, perfecta. pero imagínate, ya eres, tienes una carrera, eres un ingeniero, estás estudiando psicología, ¿por qué esas creencias que tiene tu mamá sobre ti te están dando como que tan duro? ¿A quién llevo yo? No, me está dando duro. Esa creencia que tiene tu mamá contigo te está afectando. Mira que has cambiado muchas cosas de ti. Debes de saber, pues, tratar de comunicar con ella algunas acciones que dices, mamá, esas acciones que tú estás haciendo conmigo me están afectando, me están llevando a esto, o me están llevando a un límite. Y yo no quiero llegar a ese límite porque esas emociones sí o sí van a salir a reventar un día de eso. Y puede ser, pues, un caos porque un día de rabia, venga y te haces con tu mamá, va a ser peor. Por eso, Que te diga cuántas cosas estás bien. exactamente. Me dices que desde que estás con tu mamá, todo tu círculo, tus amistades, lo que hacía, cambió. Porque las creencias que tiene tu mamá sobre ti desde niña, desde que estás con tu papá, es el problema. Con tu papá no era así. Tu papá sí te daba, mija, lo hizo mal, bien.
esfuércese para el día siguiente, pero tu mamá no lo ve así. Puede que eso también te esté modificando eso. Entonces, tenemos o tienes que modificar ese pensamiento de tu madre. No lo va a hacer de la noche a la mañana, no. Pero sí, paso a paso, vamos a pasar eso. Veo que tú tienes eso y eso me está afectando a mí. Mm. ¿Sí? ¿Cómo te sientes? En ese momento, no sé. Es lo importante de hablar, comunicar con tu madre, que esas, pongámosle dagas, esas dagas que me estás tirando, no, me afectan. Y tú, con lo que hemos vivenciado ya las otras sesiones, guardas mucho las cosas y no puedes guardarte siempre todo. Es bueno expresarse y hablar todos esos sentimientos que tienes en ese momento. Mm. ¿Sí? Es bien válido que llores porque son sentimientos que tienes en esos momentos y esos sentimientos se están liberando. Entonces, por eso, de la carta no envía, quiero que la practiques y la hagas para que guardes todos los sentimientos que vienen diciendo, vas haciendo con tu madre, tu entorno, con tus amigos y mucha comunicación con tu mamá. Sí. Trataré. ¿Cómo fue esa infancia de tu madre? Quiero saber cómo más, una historia de tu madre, cómo fue su infancia, es Brevemente. así, ¿ah? Brevemente. Sí, algo resumido. Pues mi mamá es la mayor de 5 hermanos. A mi mamá muy jovencita, pues le mataron un hermano por las drogas, yo creo que ya te había comentado. Eh, y ellos eran muy pobres. Pero mi mamá me cuenta de que desde muy pequeñita, de ella tendría por ahí unos 6 años, 5 o 6 años, ella llegaba y se estaban pues pues en la casa donde vivían, ella llegaba y se paraba de su cama y se iba a poner el dedo a mi mamita y a mi papito para poder saber si estaban respirando. Y después se iba, pues ya después de que ella sabía que estaban respirando, se iba y se acostaba pues a dormir. Pero es una cosa que lo hacía todos los días. Eh, ya después ella creció, mi papito se puso a trabajar en la Universidad de Antioquia y mi abuela limpiaba pisos en un edificio muy bonito de allá de Laureles. Y, y mi abuela pues ya adulta, es otra cosa que a mi mamá también le tocó prácticamente ayudarle a criar a los otros hermanos, pues a los que iban viniendo. Eh, ya después de lo mejor, pues la situación, están en una casa propia, de que la construyeron ladrillo por ladrillo, pues porque ellos le entregaron como el primer piso y ya ellos hicieron tres. Eh, ¿Qué más? Mi mamá me dice que ya no era muy feliz en el colegio, ni en la universidad. Pues en la universidad sí, porque ella estudió lo que ella quiso. Ella estudió antropología. Pero en el colegio que no era feliz porque de alguna manera la situación pues con la casa, pues la pobreza y también pues la situación con los hermanos que de alguna manera pues querían como tener una mejor vida y no les daba pues, la posibilidad. Y aún así todos mis tíos, a excepción pues del que no está, todos son profesionales, todos son estudiados en la Universidad de Antioquia, todos tienen sus maestrías, sus especializaciones, trabajos estables, todos están pues en este momento súper bien, tienen sus familias y ya, resumencito. ¿Quieres estudiar tu mamá antropología? Antropología. Y eso, y terminado.
estudiante, No, ella no no te recuerda antropólogo, profesional. pero no quería esa carrera. No, pues sí, Sí, ella la estudió por gusto, ella se metió primero a estudiar no me acuerdo si fue ingeniería química o eléctrica, o electrónica, algo así. Creo que fue química pura, en la Universidad de Antioquia. Y hizo como 3 semestres y le dieron súper difícil, no sé, física nuclear, química, no sé de dónde, un montón de matemáticas ahí que no. Y entonces ya le salió, y ya después de que mi papá consiguió el trabajo de donde se iba a pensionar, eh, ella ya empezó a estudiar en antropología, que eso sí lo estudió porque quiso, porque ella ya había estado fuera trabajando eh, mucho rato, porque como te digo, ella fue la que en los primeros años de los primeros 10 años, ella fue la que llevó el pan a la casa, mi papá estudiaba, estaba pendiente de mí, cocinaba, bueno, así, todas esas cosas. me contaste que tu papá te incluyó a ti a estudiar ingeniería, Mm. porque ese era el de tu papá, o sea, algo que si tu mamá lo hubiera hecho, ¿cómo hubiera pedido tú esa ingeniería? ¿Y mi mamá qué? ¿Te hubiera decidido que estuvieras en ingeniería, cómo lo vivirías? ¿Qué pensamientos tendrías tú? Pues como me iba a estudiar la obligación. ¿Y cómo lo hiciste con el tema de tu papá? Y me la disfruté un poquito más. Porque inclusive en la parte de la ingeniería, cuando yo me gradué, esa parte pues yo la hice así como, como que terminé una cosa, no terminé la tecnología y de un empate con la ingeniería. O sea, yo no paré en semestre, sino que, porque eso era un ciclo complementario. Entonces, y ya pues obviamente mi papá ya estaba pues súper bien, orgulloso, mi mamá también, pero es difícil. Carlitos, te vamos a dejar hasta aquí pues, el día de hoy. Quisiera como tarea que te di, hagas la carta no enviada para la siguiente sesión, identificar eso. Pero lo que tengo diciendo, esa comunicación debes de tenerla con tu mamá, una comunicación asertiva. Comunícale todo eso que estás sintiendo con ella, para que ella también sienta que, o vea y analice, no, yo a mi hija le estoy haciendo esto. A veces hay comentarios que nos hieren y nosotros no lo guardamos, no lo hacemos saber. Dicen, nada, que es por broma, por algo, no. Pero hay comentarios que sí nos duelen y, madre, estar en este comentario por eso, es el y qué motivo. Te necesito que esa buena comunicación con tu mamá la tengas, ¿sí? Listo. Entonces, la siguiente semana que viene vamos a trabajar mucho eso, esa comunicación asertiva con tu mamá, para poder reestructurar. Claro, que la vida uno viene acá, que porque no, que el TDAH, y no sé qué, y no sé qué, y vean, resulta que otra vez estamos hablando de las situaciones que me llevaron a pensar que eso. El TDAH sí, yo te lo voy a identificar porque he visto cositas en ti, o sea, momentos que se te olvidan las cosas, a veces te digo esto y te sobrepasas de eso y terminas por acá disculpándote. Sí, eso se identifica y se ve, pero como resalte, hay otros detonantes también que te están causando eso. El TDA lo podemos trabajar, también lo vamos a trabajar más adelante, ¿sí? Modelos de relajación, modelos de concentración, como que no se te olviden mucho las cosas, no es que se te olviden, sino que puedes aquí, masticas acá, entonces saturas el cerebro y no sabes después qué vas a hacer. Entonces, por eso hay que hacer un coso, primer paso, después el segundo y así avanzando. Pero tú te das, no es que sea como que tan avanzado, pero sí tienes algunas cositas ahí que se identifican. Pero el problema ahora me estás hablando, o estoy mirando, es por el entorno de tu mamá. Porque Familiar. lo que hemos hablado no es hablado entera, sino que es enfoca a tu mamá. Porque yo te hago una pregunta y siempre a dónde va a terminar Sí, a ella. tu mamá.
Entonces, por eso vemos que los síntomas están ahí por algo. Los síntomas no solamente son síntomas presales, pues ver que se pueden identificar. Y por eso esos síntomas debemos saber, hay que moldearlos para poder seguir adelante. No te voy a decir que van a cambiar, pero sí moldearlos, cambiarles los aspectos y mejorarlos. Sí, exactamente. Lo que tratamos de dejar hasta aquí. La semana que viene a la misma hora vamos a seguir trabajando la inclusión, ¿sí? Vale.